Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Espero que este descanso les haya caído bastante bien. Tuvieron una semana para descansar. Eh, una semana a veces se siente que es poco, pero realmente, pues pudimos descansar un poquito. Pudieron compartir con sus familias o pudieron dormir un poquito más, levantarse tarde, acostarse tarde, aunque seguramente siempre lo hacen, entonces realmente no hay mucho cambio. Pero vamos a empezar ya esta semana y vamos a terminar con nuestros temas asignados para ahora. Y una observación. Para, eh, para la entrega de tareas en Teams, modifiqué las fechas de entrega de tareas de la mayor parte de los cursos, porque según tenía visto, no estaba bien la fecha porque no tenía que ser la entrega la semana pasada. Quienes lo hayan entregado, eh, no hay ningún problema. Y quienes no lo han entregado todavía tienen el resto de esta semana, tanto para Anato, por este error que hubo en la plataforma de que no corrigió la fecha, pueden entregarlo hasta mañana. Y en el resto de los cursos, como que si, eh, por ejemplo, fisio nos toca mañana, entonces mañana pueden entrar a la tarea de fisio con el punteo completo y pasado mañana con la mitad del punteo, así como hemos estado trabajando. Así que sistema reproductor femenino, solo que ahora vamos a hablar sobre la parte 2. Y para hablar de la parte 2 necesitamos hablar sobre, ya hablamos sobre ovarios, trompas de falopio, eh, y ahora vamos a hablar sobre el útero, sobre la vagina, sobre las glándulas mamarias y los genitales externos. Empezamos hablando del útero. El útero, o también en el lenguaje coloquial popular, es normalmente llamado la matriz, lo que la gente le dice la matriz, para nosotros el término correcto es útero. El útero es un órgano que está formado principalmente por músculo y va a ser el encargado de alojar al óvulo durante el periodo del embarazo, que este periodo se cuenta a partir de 40 semanas. Luego de que el ovario libera el óvulo viaja a través de la trompa de falopio, es fecundado normalmente en el infundíbulo y viaja ya fecundado hacia la cavidad uterina. En el útero es donde va a encontrar el óvulo el lugar adecuado para insertarse, crecer, madurar, formar primero un embrión, luego un feto para poder crear una nueva vida. Y todo eso durante 40 semanas. Eh, Vamos a ver que el útero está formado por 3 capas y va a estar ubicado en la cavidad pélvica, o sea, en la porción más inferior del abdomen. Las características del útero, vamos a ver que es de un color rojizo, dado la característica de que está formado por músculo. Tiene una forma cónica invertida, o sea, con una base superior y un vértice inferior. Una superficie externa que va a ser lisa y una superficie interna que va a ser mucosa. El tamaño, vamos a ver que más o menos un tamaño de un útero de una mujer que no ha tenido bebés es que en el término que utilizamos cuando decimos que no ha tenido bebés es nulípara. El tamaño va a ser más o menos de 7 centímetros y medio de largo, 4 de ancho y 2 centímetros, 4 de ancho y más o menos 2 centímetros de espesor. Luego de cada embarazo, el útero pues va quedando un poco más grande y todo depende de la cantidad de embarazos que haya tenido la mujer. En la ubicación del útero, como ya dijimos, está ubicado en la cavidad pélvica, en la porción más inferior del abdomen, y va a estar la vejiga por delante del útero y el recto por detrás del útero. Esto explica por qué a las mujeres embarazadas tienen eh, tanto estreñimiento, principalmente porque el útero con un bebé dentro de su interior va creciendo y va empujando las estructuras alrededor de él, y una de las estructuras que empuja es el recto. Mientras que la otra también es la poca capacidad que tienen para retener orina
porque también la vejiga va a tener limitado su espacio, porque el útero la va a estar presionando hacia adelante. Mientras más avance el embarazo, más va a haber dificultades con la micción y con la defecación. Vamos a ver que el útero, como les decía, está formado por 3 capas. Estas 3 capas son de afuera hacia adentro, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. La capa más interna es el endometrio, endo que significa adentro de. El endometrio es la capa más interna y es la responsable de la menstruación. ¿Qué pasa? Esta es una capa mucosa. Cada 28 días, que es el ciclo ovulatorio normal en el ovario, vemos nosotros que hay una producción de hormonas, que esta es una parte que es el del ciclo menstrual. Viene la menstruación y en el momento en el que viene la menstruación de las señoritas, el endometrio se desfacela, o sea, se desprende del interior del útero y eso es lo que sangra, eso es la sangre que está saliendo, es una capa mucosa, tiene muchos vasos en su interior y por eso es que es de ese color, rojiza, sangra bastante. Esta capa, el endometrio, se subdivide en otras capas más, tiene varias capas en su interior, pero la capa más interna, la capa que no se separa, se podría decir, es la que llamamos como la capa proliferativa, que esta capa está bien pegadita al miometrio. ¿Y qué va a suceder? Va a ir creciendo, por eso se llama proliferativa. Va a crecer para generar un nuevo endometrio. Si no hay embarazo, a los 28 días, por el estímulo hormonal que va a tener la mujer, a los 28 días este endometrio va a ser expulsado por medio de la menstruación. Si no hay un embarazo, el endometrio va a funcionar como un colchón para recibir a ese óvulo y va a ayudar a formar, le va a dar nutrición porque va a darle sangre para poderse nutrir al óvulo, pero también va a formar parte de la placenta más adelante. El miometrio es una capa que está formada por músculo, son 3 capas que ya vamos a ver en una imagen más adelante, y es la responsable del trabajo de parto. Gracias a que está formado por músculo, esta capa se puede extender bastante y es por eso que el útero puede crecer al tamaño que se necesita, incluso si son embarazos múltiples, como los gemelos o los trillizos, o pues hasta los embarazos realmente múltiples, como los septillizos que han nacido, ¿verdad? O sea, puede alojarse, puede extenderse, puede crecer bastante. El miometrio tiene 3 capas, como les decía. Va a tener una capa circular, una capa longitudinal y una capa oblicua, que le va a permitir al miometrio generar fuerzas de contracción al momento de iniciar el trabajo de parto, y esas fuerzas van a hacer que el útero expulse al bebé a través del canal vaginal. Y el perimetrio, que es un recubrimiento del peritoneo abdominal, y es una capa serosa, se recuerdan, así como el corazón tiene el pericardio, así como el pulmón tiene la pleura, pues, y los órganos viscerales tienen las capas serosas, pues en el caso del útero tenemos al perimetrio, que va a ayudar con esos movimientos de lubricación dentro de la cavidad abdominal. Aquí están las capas. Si nosotros cortáramos al útero, encontraríamos el endometrio, que es esta capa como rosada intensa que se ve en el centro. Por dentro el útero va a tener una cavidad, va a estar vacío, es un órgano hueco, que por dentro va a tener ese espacio para alojar al óvulo y al feto durante su crecimiento. El miometrio, que va a estar formado por ese músculo, como les comentaba, y el perimetrio, que va a estar en la porción más externa. En el caso del miometrio tenemos 3 capas, como les decía, tenemos la capa media, la capa interna y la capa externa. La capa media tiene muchos vasos sanguíneos y va a tener una formación más o menos
Circular, la capa va a ser circular. La capa interna va a ser longitudinal al útero, va a ser una capa que esta le decimos que es la capa oblicua, tiene una característica muy importante y es que dentro el músculo está orientado de esta forma porque la idea que se tiene es que los vasos sanguíneos van perforando las capas del útero para llegar hacia la mucosa, o sea, hacia el endometrio. Cuando hay menstruación o cuando hay parto, como se vacía esa capa, también el útero reduce un poco su tamaño. Y la contracción de estas capas, como los vasos sanguíneos van dentro de la capa interna, hacen como un movimiento de presión dentro de las arterias para evitar que siga sangrando. Y la capa externa, que es la capa longitudinal, o sea, la capa más externa que tienen del músculo. Ahora, si hablamos del útero, vamos a ver que el útero tiene varias estructuras o lo podemos dividir en algunas porciones. Vamos a hablar de 3 porciones especialmente. Vamos a hablar del cuerpo, del fondo y del cérvix. Pero también incluimos 2 porciones importantes, que es el istmo y los cuernos uterinos. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, si vemos al útero como este cono invertido, nos vamos a dar cuenta que la porción inferior tiene una porción pequeña, adelgazada, a comparación de la base que es superior. A esta porción inferior es a lo que le conocemos como el cérvix, que también le llamamos el cuello uterino. Cervix significa cuello, por lo tanto, es lo que nosotros normalmente conocemos como el cuello del útero, o el cuello de la matriz, como dicen las personas, ¿verdad? El cervix es importante porque es el orificio de salida, es el orificio externo del útero, que va a permitir la comunicación del útero hacia la cavidad vaginal. Luego tenemos la unión del cervix con el cuerpo, que ahí se va a producir un pequeño adelgazamiento a lo que le vamos a llamar el istmo. El istmo es muy importante porque a este se le conoce como el orificio interno del útero. Va a haber un canal, que es el canal cervical, que se encuentra dentro del cervix. El orificio externo, pues, es el que va hacia la vagina y el orificio interno es precisamente ese adelgazamiento del istmo. ¿Por qué es tan importante ese canal? Porque debe haber una relajación del istmo para poder abrir el útero, descender la cabeza del bebé y al descender la cabeza del bebé, abrir el orificio externo. Primero se abre el orificio interno, que es el istmo, y después se abre el orificio externo, que es el cervix. Además, en este punto es donde normalmente, si el bebé no puede nacer por un parto normal, en este punto es donde se realiza la incisión para poder abrir el útero y hacer una cesárea para sacar al bebé. Es el punto más delgado y es el punto que puede repararse con más facilidad. El cuerpo, como les decía, que el istmo va a marcar el punto en el que empieza el cuerpo y termina el cervix, o sea, la unión entre el cervix y el cuerpo. En el cuerpo vamos a distinguir a cada lado dos, dos eminencias a los cuales le vamos a llamar los cuernos uterinos. Y los cuernos uterinos son importantes porque esa es la porción en la cual entran las trompas de falopio para poder darle comunicación a la cavidad uterina con el ovario para la llegada del óvulo. Y finalmente el fondo, que va a ser la base del cono, que va a ser la porción más superior, y es importante porque ahí se originan las contracciones uterinas desde la estimulación del trabajo de parto. Entonces, tenemos ya nuestras partes: cervix, istmo, cuerpo, fondo y los cuernos uterinos.
Más o menos esta es la imagen que ustedes que ven aquí en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Lo que ven es el útero. A esta persona le hicieron una histerectomía. Histero significa útero en, en griego. No, bueno, no me acuerdo si es griego o es latín, pero histero. Por eso se le llama histerectomía a la cirugía por la cual se hace una remoción del útero. Además, aquí también le quitaron los ovarios a la paciente, entonces es una histerectomía más oforectomía bilateral. Y así es como se ve el útero dentro de la cavidad. Esto es una reconstrucción tridimensional, pero así se supone que es como se debería de ver si se está haciendo una cirugía endoscópica, o sea, por cámara, con cámaras dentro de la cavidad. Vemos cómo está el útero, por adelante está la vejiga, que es lo que están presionando aquí para separarla del útero, por detrás tendríamos que ver el recto, los cuernos, esto que vemos aquí es el fondo del útero, las trompas de falopio y finalmente el ovario con sus medios de fijación. Esto que ven ustedes aquí en a mano izquierda es el tamaño del útero que va a mejorar, digamos, que va a aumentar con respecto al, al embarazo. Este es el tamaño del útero normal, o sea, un útero vacío sin embarazo. A los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 meses. Estamos hablando de que el útero tiene una capacidad de crecer hasta 10 veces su tamaño. Por lo tanto, es un órgano bastante elástico, se podría decir de esta forma, ¿va? Se puede adaptar. Muy bien, pasamos después del útero, pasamos a ver el canal vaginal o la vagina como tal. La vagina, pues vamos a ver que es un conducto musculoelástico eh, que se va a extender desde la vulva, o sea, desde los genitales externos hasta el cuello del útero. Es el órgano copulatorio de la mujer, o sea, es el órgano con el cual se tienen las relaciones sexuales con el propósito de la reproducción. En la vagina, luego de un acto sexual, después de la eyaculación del hombre, en la vagina se recibe el semen y el semen va a llegar a través de ella hacia al conducto cervical y a través del cervix entrar al útero, después del útero viajar a las trompas de falopio y los espermatozoides y generar la fecundación. Además, luego de que hay un embarazo, a través de la vagina es donde se permite la salida del feto desde el útero hacia el exterior del, del cuerpo de la madre. Más o menos vamos a ver que de tamaño la vagina tiene 8 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Es un canal relativamente pequeño. Vamos a ver que con su configuración vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, bordes laterales, un extremo superior y un extremo inferior. La vagina normalmente, aunque es un conducto, no es un conducto circular. Se habla que al estar en reposo, se podría decir, al no estar ni en el acto sexual ni durante el parto, la vagina está presionada, está, ¿cómo le podríamos decir? Está colapsada, de manera que se forma está como que estuviera aplastada y por eso tiene una cara anterior, una cara posterior, bordes laterales, un extremo superior y un extremo inferior. Las caras, tanto la anterior como la posterior, más que todo tienen que ver con la relación que tienen los órganos hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, pues la vagina se relaciona principalmente con la vejiga y con la uretra, y en la cara posterior principalmente con el recto. El extremo superior, bueno, los bordes laterales como están colapsados realmente no
no hay mucha definición con ellos, más que son parte del piso pélvico, y en su interior la vagina va a tener múltiples pliegues, que es lo que vemos nosotros aquí, que esos pliegues son parte de repliegues mucosos, ya que la vagina pues por dentro tiene una mucosa que es la encargada de lubricar el canal vaginal, tanto para el acto sexual como también para el parto. El extremo superior va a estar en contacto con el cervix, mientras que el extremo inferior va a estar en contacto con los genitales externos, y en ese extremo inferior vamos a encontrar lo que conocemos como el himen. El himen es una membrana que cierra la entrada hacia la vagina eh, y se abre hasta las relaciones sexuales, o en algunos casos, pues depende del tipo de himen, porque hay muchas características del himen. A veces con un solo estímulo, o a veces con un, ¿cómo se llama esto? Con un mal movimiento de las mujeres puede romperse o hacer microfisuras y finalmente irse rompiendo. Pues hay muchos tipos de himen, muchos tipos de himen, pero principalmente se describe el anular, que es el que la capa está en la entrada, pero tiene un pequeño orificio. El septado, que ese orificio tiene una división en su interior. Cribiforme, que realmente es como que estuviera perforado en múltiples porciones. Después del parto, pues obviamente cuando el bebé nace, el himen se termina de rasgar y de romper, y eso pues ya deja la cavidad vaginal un poquito más expuesta. Y después de las relaciones sexuales, pues más o menos el himen queda como fisurado, como lastimado después de la penetración. Aquí vemos estas repliegues mucosas, que es lo que les decía. Esto es como que si estuviéramos viendo la pared anterior de la vagina. Y lo que les decía, que está en relación con la uretra, porque en su cara, bueno, esto ya es parte de los genitales externos, pero ahí vamos a encontrar el orificio de la uretra, que precisamente esto es los genitales externos. La porción inferior del piso pélvico, a esta porción se le llama el periné o el perineo. Aquí se encuentra una estructura más o menos romboidea, en la cual, pues, tanto en hombres como en mujeres están presentes los órganos genitales, solo que en el caso de las mujeres, pues, la distribución es totalmente diferente. Vamos a encontrar que en los genitales externos, pues, vamos a tener una forma más o menos ovalada, con un extremo superior y un extremo inferior, y en el extremo superior vamos a encontrar un órgano importante, que es el clítoris. El clítoris es un vestigio de un pequeño pene, eh, y que va a tener su prepucio. Es como que si se viera un pene, tiene terminaciones, tiene cuerpos cavernosos, y es importante porque el clítoris es el órgano responsable de la estimulación sexual de la mujer, y es quien le ayuda para el control del orgasmo femenino. Va a tener, como les digo, un prepucio, y puede tener en algún momento, puede secretar algún tipo de líquido. Por supuesto, no es semen, tampoco es líquido seminal porque no tiene glándulas seminales, pero que van a ayudar para la lubricación y la humectación durante el acto sexual. Por debajo del clítoris vamos a encontrar el orificio uretral, o sea, el orificio por donde la señorita va a orinar. Del clítoris vamos a ver que arriba está el prepucio del clítoris, y alrededor de eso, la continuación del prepucio del clítoris va a ser los labios menores, que los labios menores van a tener como funcionalidad, pues, recubrir tanto al clítoris como al orificio uretral para permitir la humectación de esa área, pero también van a contener en su porción más inferior, que sería en el extremo inferior del óvalo,
las glándulas de Bartolini, que las glándulas de Bartolini son importantes en el caso de la mujer porque van a funcionar como, van a tener funciones lubricadoras, o sea, van a generar un líquido, un lubricante natural para tanto para el acto sexual como para el embarazo, para el parto, pero también va a producir inmunoglobulinas para la defensa. Recuérdense que es un área muy expuesta y entonces necesita buena protección de infecciones. Las glándulas de Bartolini no se observan, pero sí se pueden palpar. Más o menos estamos hablando de que se encuentran a este nivel, una a cada lado del orificio vaginal en los labios mayores y los labios menores y los labios mayores que van a ser repliegues de piel, mientras que los labios menores son repliegues mucosos, los labios mayores son repliegues eh, de piel. Al área del vestíbulo se le conoce como toda el área que está ubicada dentro de los labios menores. Y finalmente, pues el orificio vaginal, que en este caso el himen que está representado aquí se representa como un himen ya perforado, de manera que va a permitir la entrada hacia la cavidad vaginal. Y por supuesto el área púbica, que esta todos lo tenemos, que es el área que está por delante del pubis, del hueso pubis, de la pelvis. Ahora veamos la glándula mamaria. Cuando hablamos de las glándulas mamarias, vamos a ver que son dos glándulas ubicadas en la pared anterior del tórax, tanto una del lado derecho como una del lado izquierdo, y van a estar presentes en los dos sexos, claro, en los hombres y en las mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos glándulas mamarias. La gran diferencia es que se desarrollan como un carácter sexual, como un carácter fisiológico funcional, únicamente en las mujeres. Son los órganos que van a encargarse de la producción de leche para la criatura que estamos generando, o sea, para el bebé. En el caso de los varones, la glándula mamaria se mantiene sin cambios durante el desarrollo porque necesita del estímulo estrogénico, o sea, de las hormonas sexuales femeninas para su maduración y para su activación. Sin embargo, algunos hombres pueden llegar a desarrollar la glándula mamaria eh, y a este fenómeno se le llama, eh, a este fenómeno que está estimulado por eh, hormonas sexuales, es en algún caso normal. Pueden llegar a generar una glándula mamaria funcional al punto de fabricar la leche. Incluso los hombres podrían fabricar leche en las glándulas mamarias porque tenemos las hormonas necesarias para fabricarlas, porque estas hormonas se fabrican en la hipófisis, la oxitocina, ¿sí? Y la prolactina. Solo que en el hombre, como no hay estrógenos, no se estimula la producción de prolactina y la prolactina tendría que ir a estimular a la glándula mamaria, pero como no hay, entonces no sucede. Cuando pasa esta situación, que ahorita me estoy queriendo recordar el nombre porque lo tengo en la punta de la lengua y no me recuerdo, este, perdón. Cuando pasa este fenómeno en los hombres que sí se produce la glándula mamaria, que sí se desarrolla, eh, pues pueden dar incluso en algún momento leche. Se les, en, a los hombres que les crecen los pechos por estimulación hormonal, a este problema se le llama ginecomastia. Y normalmente lo que se hace es quitar. A veces es solo una, a veces son las dos. Todo depende del estímulo estrogénico que se esté generando. Y por ejemplo, en el caso de las personas con sobrepeso, suele generarse un depósito de grasa, pero no es un desarrollo de la glándula mamaria como tal. Aunque si nosotros vemos la anatomía de la mama femenina,
Pues básicamente todos, la mama tiene un pezón y una areola, que son unas áreas muy delimitadas, que están mucho más pigmentadas. Normalmente se encuentran en el centro de la mama, que el pezón va a tener varios conductillos que van a permitir la salida de leche desde los lóbulos mamarios. En el caso de la anatomía, como les decía, una gran porción de la mama femenina va a estar formada por depósito de tejido graso. Va a ser que, eh, más grasa que se deposita a nivel de la estructura anterior del tórax. Está por fuera de las costillas, está sobre las costillas, sobre los músculos. Por eso es que hay muchos tipos de cirugía para el aumento del busto. Algunas bolsas las ponen por debajo del tejido graso y otras las ponen por debajo del músculo. Todo depende del tipo de cirujano que estén buscando, ¿verdad? Pero básicamente lo recomendable es que sea debajo del músculo para evitar tocar la glándula y que sea funcional más adelante. En el caso de la mama, pues vamos a ver que tienen lóbulos, que estos lóbulos o lobulillos son los encargados de fabricar la leche. Los conductos van a venir después de que el óvulo la fabrica, los conductos la van a transportar hacia el pezón, que en el pezón vamos a encontrar estos conductos por donde el bebé puede succionar y va a extraer la leche. En el caso del hombre, como ustedes se pueden dar cuenta, sí existen los conductos, sí existen el pezón, sí existe la areola, sí va a existir un tejido graso, pero va a haber en muy poca cantidad lobulillos o son inexistentes. Muy bien, el cáncer de mama. Recuérdense que el cáncer de mama es un problema mundial muy importante. Se celebra el 19 de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. A todas las mujeres se les da un plan educacional, se les explica sobre la necesidad de realizarse el autoexamen. Una campaña muy importante que se ha manejado es la de Tócate para que no te toque. Todos los meses o por lo menos cada 3 meses las mujeres deberían de autoevaluarse sus senos, sus pechos, para poder verificar que no existen deformidades, masas, bultitos, piel en naranja, como se le conoce, pero no solo ellas, jóvenes. El cáncer de mama está presente tanto en el hombre como en la mujer. La gran diferencia es el porcentaje. Más o menos hablamos de que el cáncer de mama en hombres es del 1% eh, por cada 10 casos, 9 son mujeres y 1 es hombre. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el hombre? Tener pues genética, antecedentes de cáncer en la familia, exposición a la radiación, la obesidad, los hábitos sedentarios, el consumo de tabaco, los desequilibrios hormonales y el síndrome de Klinefelter. En el caso de las mujeres están desde los 20 años con el riesgo de padecer cáncer de mama, mientras que los hombres están arriba de los 60 años. Eso no significa que no haya cáncer de mama en hombres debajo de esas edades, pero es mucho más frecuente en los hombres mayores de 60 años. Por eso, también los hombres deberíamos de hacernos la autoexploración, principalmente aquellos que tenemos sobrepeso u obesidad, pero todos deberían en algún momento hacerse su evaluación. Máxime si tienen los factores de riesgo, ya que tanto el alcoholismo como el consumo de tabaco favorecen el aparecimiento del cáncer. Así que ya saben, no estamos exentos nosotros jóvenes. Para la siguiente semana, perdón, creo que aquí ocurrió un error, pero para la siguiente semana tenemos nuestros temas que yo se los voy a publicar porque no me corrigió esto, pero para la tarea a realizar en casa vamos a tener 2 tareas.
Una que se va a publicar como tarea 4, en la que van a subir las láminas 10.3, 10.4 y 10.5 de la anatomía de Netter y van a realizar la escala de Tanner para mujeres. Así como hicieron la escala de Tanner para hombres, van a hacer la escala de Tanner para mujeres, que es la escala de la maduración sexual. Recuérdense que los órganos sexuales sufren un desarrollo a partir de cierta edad con el inicio de la estimulación hormonal y hay una maduración de estos órganos. Y estos órganos incluyen a las mujeres. En el caso del hombre se hablaba básicamente del pene, del escroto, de la distribución del vello púbico, del color de los genitales, mientras que en las mujeres pues también vamos a hablar sobre la distribución del vello púbico, sobre el desarrollo de los labios mayores y los labios menores, pero también vamos a hablar del desarrollo de la glándula mamaria que se incluye dentro de la escala de maduración sexual de Tanner para mujeres. Y en la tarea 5 van a hacer una infografía en la cual van a hablar sobre los dos tipos de cáncer relacionados al sexo. En el caso de la mujer, el cáncer de mama, que ya vimos que aunque los hombres también lo padecen, es mucho más frecuente en las mujeres, y el cáncer de próstata, que este sí únicamente lo padecemos los varones cuando pasa cierta edad. Entonces van a hacer las dos. Lo que necesito es que hagan una como, que le hagan esta como invitación a las personas para informarse sobre el cáncer de mama, sobre el cáncer de próstata, que pueden ser en una sola, dividirla en dos, ustedes sean creativos. El día, porque hay un día para el cáncer de mama y un día para el cáncer de próstata, signos y síntomas, las edades más frecuentes y la mortalidad. Las estadísticas son muy importantes en este tipo de infografías. Así que eso sería todo. Para esta semana ya les subí desde el día domingo el calendario para las evaluaciones parciales. Debido a que teníamos que incluir este tema todavía por el descanso que hubo, pues el examen de anatomía va a ser el día de mañana. Voy a habilitar el portal desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que ustedes puedan hacer su examen. No se acepta el examen en otro día. Les estoy dando suficiente tiempo para que lo hagan. Vamos a incluir sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino en el caso de anatomía. En el resto de los cursos vamos a tratar de llegar hasta donde nos hayamos quedado en la semana antes del examen, antes del examen final. A excepción de biología, que en biología sí deben incluir el ciclo de Krebs, que fue la última clase que en teoría no se vio la semana pasada, pero que sí está subida dentro del portal para no atrasarnos un montón. Así que un gusto saludarlos. Nos vemos entonces para la próxima clase y recuerden que deben quedarse en casa. Los casos están cada vez más aumentando. Quédense en su casa y cualquier cosa estamos para servirles. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos.